Buenas noches. El servicio policial voluntario es algo que a todas luces no se puede aprobar mediante decreto supremo. Es algo que requeriría ley, ¿no es cierto? Porque se está modificando de alguna manera la organización interna de la Policía Nacional y podría tener implicancias de tipo político. No está siendo respetuoso el Estado de Derecho del gobierno con esa decisión. Bueno, pero la mala noticia del día ha sido el ataque de una columna senderista del BRAE a un campamento de Skanska, al parecer, un contratista de TGP en Camisea, en Quepasiato, para ser exactos, con el secuestro de alrededor de 30 más o menos trabajadores, no se sabe exactamente cuántos, algunos de ellos, la mayor parte ya habrían sido liberados, pero ahí se mantienen secuestrados por lo menos 10 o 15, no se sabe, ahí varían las cifras, a cambio de dinero principalmente. Sin duda no es casualidad que los narcosenderistas hayan golpeado Quepasiato, precisamente el punto donde comenzaría el anunciado, o cerca al punto donde comenzaría el anunciado gasoducto del sur, y donde en algún momento se dijo que se instalaría una planta de fraccionamiento. Es decir, ese punto es un símbolo importante del cumplimiento de la promesa quizás más fuertemente ideológica del presidente Humala en la campaña electoral, ¿no? La relativa al tema del gas, la llamada recuperación, entre comillas, ya sabemos que no es tal en realidad, pero en fin, del lote 88, el gas para el consumo interno, para los peruanos y todo lo demás, el gasoducto del sur en definitiva. Bueno, pero tampoco puede ser casualidad que el ataque y secuestro en Quepasiato coincida con la semana en la que se conocerá el peritaje de los expertos extranjeros al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, lo que, como sabemos, ha provocado el anuncio de un paro de rechazo a ese peritaje, aún antes de ser conocido, ¿no? Se rechaza a ciegas. Bueno, paro el día 11 y otras movilizaciones, en fin, todo esto llevado al gobierno, como sabemos perfectamente, a desplazar contingentes policiales y militares para prevenir bloqueos de carreteras y prevenir el secuestro mismo de la población y otros hechos de violencia, como ocurrió, recordemos, en la ocasión anterior, ¿no es cierto?, hace unos meses. Los narcosenderistas han aprovechado que el gobierno tenía que concentrar pues la atención y recursos en Cajamarca para golpear en Camisea, es obvio, ¿no es cierto?, y para golpear además al estilo de las FARC colombianas, tomando rehenes para luego extorsionar, exigir dinero a cambio, en fin. Y es algo respecto de lo que no se puede ceder ante una exigencia de ese tipo. Esta es en realidad la segunda vez que estas columnas narcosenderistas atacan Camisea y secuestran personal a cambio de dinero. La primera fue en el año 2003, recordemos. Y se dice que lograron cobrar la mitad de lo que pedían, se lo cobraron a Techin, que era la empresa que fue perjudicada, asaltada en esa ocasión. Pero ahora pues no se debe negociar a nuestro juicio. Hay que señalar, sin embargo, que en el 2003 las Fuerzas Armadas estaban prácticamente ausentes en la región, incluso se habían replegado. Este segundo ataque, en cambio, ocurre luego de que en el 2008 el Estado iniciara una ofensiva por medio de las Fuerzas Armadas en toda esa zona del BRAE. Pero es como si esa ofensiva pues no se hubiese producido. Este caso es la confirmación del fracaso de la estrategia militar empleada en el BRAE. Es algo que ya ha sido repetido muchas veces, que se ha mencionado en muchas ocasiones, pero seguimos gastando recursos en una estrategia que a todas luces pues no funciona. Constantemente estamos oyendo hablar y leyendo acerca de ataques a bases militares con el saldo de soldados efectivos muertos y todo lo demás. Algo muy distinto hay que hacer, alguna respuesta hay que encontrar a este problema. Podríamos preguntarnos cómo han hecho los colombianos, cómo hizo Álvaro Uribe para derrotar prácticamente las FARC, para reducir el enorme control territorial que tenían hace 8 años a su mínima expresión en la actualidad, al punto que las FARC han anunciado que ya no van a secuestrar, en cambio aquí están secuestrando, y más bien quieran negociar.
Y bueno, y en cuanto a Conga, pues ya sabemos. Mientras el ministro del Ambiente revela que ha comunicado al PNUD la voluntad del gobierno de dialogar y que también existe la relación con el presidente regional de San Martín, que se ha ofrecido como mediador, como sabemos, lo ha mencionado también el ministro del Ambiente hoy día. Al mismo tiempo que eso ocurre, pues los radicales y los antisistema, en fin, de Cajamarca, y los que se han reunido ahí en Cajamarca, no quieren esperar el resultado del peritaje, que se dará a conocer no antes del fin de semana, y anuncian paros y movilizaciones de todo tipo como si se prepararan prácticamente para la guerra. El presidente regional sigue desafiando el carácter unitario del Estado sin que se pueda hacer absolutamente nada respecto desde el punto de vista legal. Pero tal parece que ha comenzado una reacción interna en Cajamarca contra esta imposición totalitaria de minorías radicales. Pues hoy el Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca ha emitido un comunicado a la opinión pública que puede representar un hito en esta lucha por el progreso y el desarrollo responsable en esta región. Dice, entre otras cosas, este comunicado del Partido Aprista, del Comité Regional: consideramos que un permanente clima de amenaza y violencia no contribuye en absoluto con las justas aspiraciones de los cajamarquinos en lograr mejores condiciones para nuestro desarrollo. Esto es frente ante el anuncio de convocatoria a un paro por parte del denominado Frente de Defensa Ambiental y otros para el miércoles 11 de abril presente. Ellos dicen, dice el comunicado, que un permanente clima de amenaza y violencia no contribuye en absoluto. Estando pendiente el resultado del peritaje internacional referente a la viabilidad del proyecto Conga, creemos innecesario todo llamado a generar confrontaciones, caos, desconfianza e irracionalidad, al convocar a una marcha que lo único que generará es más división entre los cajamarquinos y pánico en la ciudadanía, dando la impresión que lo único que se busca es responder a una plataforma política de sectores radicales abiertamente contrarios a la inversión privada, con la complicidad irresponsable de ciertas autoridades regionales y nacionales, teniendo en cuenta que en una democracia se respeta el Estado de Derecho. 3. Condenamos el uso de un tema de preocupación y defensa nacional como el agua, como pretexto para buscar protagonismos políticos, etcétera. Más adelante dice, invocamos el respeto absoluto al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la integridad física de los ciudadanos, evitando en todo momento excesos censurables y bloqueo de vías que perjudiquen las actividades de todos, exhortando a las fuerzas del orden a resguardar y proteger de todo acto que suponga el quebrantamiento del Estado de Derecho dentro del marco de la Constitución y las leyes, etcétera. En el punto 5 se dice, serán responsables quienes convocan y apoyen el clima de violencia, esto es, algunas autoridades regionales y nacionales que, olvidando su rol, asumen posturas inadecuadas y propician un clima, etcétera, etcétera. Condenamos toda actitud antidemocrática de quienes creen que la amenaza y violencia es el único medio para imponer ideas y posiciones. En fin, Casa del Pueblo, Cajamarca, 9 de abril del 2012, Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista Peruano. Realmente, el Partido Aprista es un partido de antigua implantación en Cajamarca, ¿no? Y es muy importante que haya decidido finalmente rebelarse contra la dictadura extremista de personajes que ya conocemos, estos personajes con ideas del pasado que en el fondo pues están luchando para construirse una plataforma política para las elecciones del 2016, ¿no? En fin, ojalá otras agrupaciones políticas empiecen a manifestarse y organizarse en el mismo sentido en Cajamarca. Sería pues la manera de empezar a demostrar de paso que los partidos políticos sí existen en el Perú. Sería quizás el punto de partida de la reconstrucción de los partidos políticos en el Perú, la lucha contra esta ofensiva totalitaria en Cajamarca. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Jaime Antesana para conversar acerca de lo que está pasando en Cajamarca. Y resulta que el narcotráfico ha sentado sus reales y tiene posiciones importantes en las provincias vinculadas precisamente al proyecto Conga, y eso podría explicar muchas cosas. Pero con él vamos a hablar también antes del ataque a Quepachiato, de los narcosenderistas. Y luego vamos a estar con César Torres, ex secretario de Alianza Lima, para conversar acerca de la gravísima situación, la delicada situación en la que se encuentra este club, que mañana podría pasar a segunda división si es que no se resuelve el problema económico, un aporte que hay que hacer en este momento, el día de mañana. Regresamos.